Así quede como evidencia todo lo que se están escuchando claramente lo que están en Teams, para confirmar. Lo que están en Teams, escuchen bien, facilita la asistencia. Casi no se le escucha muy bien. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No se le escucha muy bien. Se escucha entrecortado. ¿Cómo escuchan? Tiene que ser un poco la señal de segundo. Pero bueno, pero uno tiene que hacer un poquito. Lo demás escuchan, no, también escuchan de la misma manera, entrecortado. Muy bien, bueno, buenos días a todos. Ya restablecimos medianamente la señal porque dicen los que están aquí que lo escuchan muy clarito, pero ha de ser la conectividad de seguro, lo más seguro. Voy a pasar lista de asistencia para que estén atentos, por favor. Y no me estén platicando con este panel de asistencia, por favor. ¿Oyeron? Para que los que están en Teams me puedan escuchar bien. Bessie, Jacqueline. Fíjense bien ustedes, porque me puede olvidar. En esta columna que dice no asistió, ahí deben de estar bien seguros de que yo marque de que se asistió. Bessie, Jacqueline Zambrano, Carmen Elizabeth Bonilla, David Salvador Quijada, Daisy Saraí Vallecillo. Daisy tiene que estar en virtual. Daisy Saraí. ¿Dónde está? Emily Juliet López. Stephanie Claret Rodríguez. Stephanie María Rodríguez. ¿Dónde está? Ya tiene que estar en presencia. Estela Nicole Portín. Evelyn Judic Mejía. Presente. Virtual. Evelyn Judic. Presente. Gaby Alejandra González. Presente. Yo digo presente. Gaby Alejandra. Ok. Cumani Edgardo Zavala. Héctor Presente. José Mendoza. Héctor Presente. Josué tiene que estar en virtual. Sí, Helen, aquí. Helen Yasmín Varela. Presente. Ilsi Lourdes Girón. ¿Quién es? Ivania Larisa Cruz. Jersey Leonil Medina. Jessica Michelle Sosa. Jessica Carolina Vallecillo. Presente, Lee. Jessica Carolina tiene todo. ¿Usted se matriculó hasta ahora, Jessica? Sí, Lee, me Tiene matriculé 2 tarde. fallas seguidas. Sí, me matriculé tarde y tuve problemas al momento de entrar a la clase porque no me habían agregado a ningún grupo. Ok, perfecto. José Rigoberto Cadenas. Ahí está. Karen Johanna Cruz. Elsie Juliet Castro. Lisbeth Jacqueline Pineda. Loadmi Michelle. Ludin Lisette Núñez. Luis Fernando Varela. ¿Dónde está? Ya, bueno, no sé, ¿será que no veo la clase? Lleva 3 semanas consecutivas. Madeline Juliet Aparicio. Maylon Azael Sánchez. Belisa Lisbeth Ordóñez. Mónica Alcántara. Presente. Mónica, tiene que estar en... Presente. No. Aún Adalberto Serna. Nelson Emelin Rodríguez. Nelson Mendoza.
Neisser Emmanuel Irías. Samar Nicole Valladares. Valesca Nazaret Hernández. Jensi Esperanza Moncada. Buenos Jensi días. tiene que estar en virtual. Presente. Ahí está, perfecto. ¿Alguien ingresó en Teams posteriormente que deba pasar la lista de asistencia? Creo que no tengo agentes. Buenos días, yo, Luis Varela, acabo de entrar. Soy de presencial, pero hoy lo voy a recibir así porque no estaba bien de salud. ¿Me repite su nombre, por favor? Luis Varela, acabo de entrar a la clase, la acabo de matricular. Ajá. Luis Fernando. Listo. Exacto. ¿Alguien más que deba pasar la lista de asistencia de Teams? Dale, bueno, dejo de compartir esto. Entonces. Bien, estamos, esta es la tercera semana, ya ustedes me imagino que a esta altura ya tienen descargados los documentos que yo subí al campus virtual o en el campus virtual. Ahí está la formalización, están las reglas de la universidad, están las reglas mías de la clase, están también el calendario académico, está el calendario resumido de todas las evaluaciones que vamos a hacer durante el periodo. ¿Y qué más? No me acuerdo. Las secciones ya están todas creadas para las tareas de todo el periodo. Ya están todas creadas. Es decir, que ya completo. ¿Ok? A partir de aquí lo que vamos a ir haciendo es anexando tareas, videos, documentos que hagan falta de subir. Pues, eso es lo que tenemos. Y en la tercera semana, según la formalización, no hay tarea. Esta semana no hay tarea. Pero, ojo, viene el control de lectura que vale 20 puntos. Recuerden que de este periodo, de este parcial, son 30, es decir, de estos 30, 10 ya fueron, 10 ya están subidos en el campo virtual, ¿cierto? Que es el trabajito que se les asignó. Ahora, la mayoría son para el control de lectura, son 20 puntos oro. ¿Qué significa? Que este más o menos le está costando como unos 28% más o menos. Significa que este de acá le está costando como un 67, como 60 y por ahí, el control de lectura. Si valiera sobre 100, pongámosle 67, ¿ok? Entonces, para que sean los 100. Obviamente nosotros trabajamos con puntos oro. ¿Qué es lo que quiero recordar con esto? De que el control es caro. El control de lectura es carísimo. Vale más de 60 puntos. Es decir, que si usted saca una muy buena nota, si fuese sobre 100, usted pasa la clase, pasa el examen. Bueno, el primer parcial, diríamos mejor dicho, para que usted lo tenga muy presente. O sea que esa hay que estudiar. Como no tienen tareas para esta semana, mi consejo, para ese rollo de ustedes, mi consejo es que aprovechen el tiempo para que en los tiempitos que ustedes van a dedicar para hacer tarea, estudien. Leer el material que se encuentra en el campus virtual, páginas de las 6 a la 42, del libro Pensando Filosofía. Este texto se lo dejaré en el campus virtual para que lo descarguen. No lo he todavía escaneado. O sea, ya está el libro completo, pero no lo voy a leer, solo voy a leer la 42. Y ahí viene el control de lectura. Son bastantitas páginas. Son bastantes páginas. Entonces, por eso les digo, aprovechen el tiempo, porque si se van a querer poner a leer esto el mero día o 2 días antes, van a salir reventaditos. ¿Por qué? Porque esto hay que ponerle atención, porque aquí los que van a ir leyendo ya son ya de las cosas que hemos visto, de los presocráticos y las teorías como tal. Es más profundo. Entonces, no es por hacerles miedo, o a lo mejor sí, pero lo que sí yo quiero es que ustedes estudien. Miren, en filosofía no nos engañemos, en filosofía hay que leer, a morir. Uno tiene que leer y que no están sacando la carrera. Miren, cuando uno saca la carrera, lo que hay que leer son libros tras libros, tras libros, tras libros, más libros. Muchos libros, ensayos tras ensayos, hay que leer, hay que escribir, defender públicamente, defenderlo con examinadores. Esa es la temática de filosofía. Ahora, como aquí no estamos sacando la carrera de filosofía, pero sí, lógico que todo lo que ha sacado filosofía en otras universidades, o que les han comentado, saben qué es leer. Saben qué es leer. O sea que eso no nos perdamos. Por lo tanto,
En esta primera parte, este primer parcial, es lectura. En el segundo parcial va más en cuestiones prácticas. Más en cuestiones prácticas. Por eso es que se va en otra orientación. Pero tenemos que tener la base. Análisis, miren, en la primera hora, lo explico ahorita. Lo que estoy grabando. Sí, bueno, sí le di grabar. Porque esto lo voy a subir después al campus, si esté grabando. Entonces, esta es la tercera clase de filosofía de la jornada de la mañana. Y en la primera hora, la cuarta semana, ustedes van a venir clase normal. Aquí todo clase normal. A las 10 en puntito, van a entrar todos al campus virtual. Va a ser el cuestionario automático. Ustedes se van a meter donde dice cuarta semana de clase, bueno, cuarta clase. Y ahí va a decir bueno, dice porque ya está creado, primer control de lectura. Fíjense que no estoy seguro si yo les dejé un material, yo creo que lo eliminé, pero si acaso se encuentran un material ahorita, no lo descarguen porque no es el texto, porque no lo he escaneado todavía. Ahí les va a decir así, pensando filosofía, se llama el texto, pensando filosofía. Entonces, va a entrar al campus virtual y cada quien con su teléfono, va a entrar en esa sección, va a contestar el examen, va a 20 puntitos, una vez que usted conteste, se va. Y los que están en Team se retiran también, ¿ok? Pero eso, vuelvo a repetir, a las 10 en punto, porque la primera hora, hoy no voy a ver todo, que va a preguntar el cuadrito, la filosofía medieval, y tendríamos que ver hoy mismo filosofía moderna, pero no me da el tiempo, igual no, tendría que ver también un poco de filosofía contemporánea. La filosofía contemporánea no me va a dar chance, la voy a dejar cuarta semana, la primera hora. Acuérdenme una cosa, por si se me olvida, en la cuarta semana armamos los grupos. En la cuarta semana armamos los grupos de trabajo. ¿Ok? Allí, hoy no, hasta en la primera hora. O sea que la próxima semana que vengamos vamos a venir, pero a volar, como sea, porque vamos a tener tiempo, vamos a estar contratiempo, porque necesitamos filosofía contemporánea. Nosotros vayan viendo cuántos son 4 equipos. Ustedes, no sé cuántos son ustedes a la hora de la base, porque ahorita se matricularon como 5 más, o 6. ¿Cuántas hay aquí? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 27. 27, y aquí tengo en 27, 30, 34, 35, 26, no, 25, quitándome a mí. 4, 5, más o menos ustedes tienen que ser, solo les doy más una idea, porque de esto bien esto. Va a haber grupos de 8 y 2 veces. Casi Creo que no se escucha entrecortado. exacto. No capta muy bien la red, la señal. Sí, se escucha entrecortado. Sí, pero ahí no puedo hacer más nada. Ahí ya no es asunto mío, es cuestión de red. Entonces, más o menos vayan organizando los equipos ya ustedes. A mí no me gusta organizar grupos, claro, me gusta. Y entre 8 y 9 estudiantes. Más de 9 no inventen. Porque hablar demasiado los grupos ahí un poquito alrededor. Entonces, de igual manera ya tienen con quién va a trabajar, ya tienen su Pérez nada. Entonces, ¿por qué va a trabajar? Entonces, háganse un poquito más o menos. Diga, pues nosotros los vagabundos para aquí. No, mentira. Entonces, son como 8 o 9 más o menos. Listo. Bueno. Y miren, y en la próxima semana, notas, distribuir los temas para las exposiciones de la próxima clase. En esta clase van a haber exposiciones. Y exposiciones bien bonitas, bien hechas. Con creatividad. No se van a poner aquí meta venir solo a leer. No se van a inventar, hasta ya les amenazó la puerta. Entonces no van a leer como que estuvieran en la escuela.
Bueno. Ahora sí, voy a compartirles para que vean todos, los de Teams también. Voy a compartir el tema de hoy. Miren, vamos a volarle el tema de hoy porque es un poquito largo. Bastantito. Bueno, la clase de hoy. Entremos ya en materia porque es bastante lo que vamos a ver. Tercera clase. Dos temas vamos a ver en primero. En sí vamos a ver filosofía. Pregunto. ¿Cómo se llama la segunda etapa de la época filosófica? Medieval. ¿Cuál es el tema central o los temas centrales? No. El cristianismo. La fe. Dios. Ok. La fe y Dios. ¿Cuáles son los máximos representantes, podemos decir en sentido general, porque no son los únicos, máximos representantes de la época medieval? Tomás de Aquino. Tomás de Aquino y Agustín de Hipona. No. ¿Qué más? ¿Qué más decía ahí? Ah, los siglos. Más o menos entre qué época se maneja la época medieval. Incluso es la más corta de todas, ¿verdad? ¿Verdad que es la más cortita de todas las épocas? Es la más cortita de todas. ¿Sí o no? Sí, con ese inicio, sí. Pero, pregunto, ¿es la época más cortita, más pequeña de todas las épocas? ¿Ah? Es la más grande, la más bueno, que algunos dijeron, sí, es la más extensa de todas las épocas de la filosofía, es la más extensa, la época medieval. A ver, siglos, más o menos. ¿Siglo? Época medieval. Yo creo que hay que investigarlo. Cuando comienza a que son cristianos, a lo que dicen. ¿Mm? Invente, hombre. ¿Digo? No. Sí, claro que sí. Sí, porque si ponemos a pensar, la siguiente etapa dice que empieza en el siglo XVI. Ajá. Entonces, Sí, no es la mitad del siglo XV. el siglo VI, ¿qué siglo? No. Sí, el siglo. Sí, porque la otra empieza en el siglo XVI. Ajá. El siglo VI. Entonces, tendría que acabar el siglo XV, estar con el inicio del cristianismo. ¿Siglo? De 5 al 15. Miren, Son 10. miren, así es sencillo, no nos compliquemos mucho. Manejamos 10 siglos aproximadamente, pero tenemos siglo cuarto al siglo XV. ¿Ok? Porque en el 16 comienza otra época. Manejamos sobre todo a finales, no tanto a finales, también a mediados del siglo, no, el siglo cuarto, siglo quinto, porque es 1400. Entonces, pero es que cruza, es que eso no es que haya algo tan definido. Se comienza siglo cuarto, siglo XV, siglo quinto, y se termina siglo XV, siglo XVI se comienza con la época moderna. Ahora, esta es la época más larga que ha existido. Los temas ya están de el control de todo en esta época. Van a haber dos poderes. Dos poderes. Un poder terrenal que es dado por el imperio y un poder divino que es dado por la iglesia. En este caso, yo más que iglesia me referiría a religiones. A la religión. Porque en la época medieval no solamente está la época del cristianismo, también hay que incluir el islam y hay que incluir el judaísmo. Se incluyen a las tres religiones monoteístas.
que creen en un solo Dios. Entonces, se marca muy fuertemente la época cristiana, claro que sí, pero no fue la única. Están las otras dos religiones. ¿Y qué cosa? Solamente para aclarar, cuando hablamos de religión, sobre todo cristiana, en la cristiana incluyase católicos, incluyase evangélicos, protestantes, incluyase también swinglinianos, incluyase también calvinistas y luteranos, ¿ok? Que todo eso sería la parte protestante. Todos estos son parte de una sola religión que se llama cristiana. Está la otra religión que es el judaísmo, que del judaísmo depende el cristianismo. Y está la otra religión que es el islam, que esta ya es un poquito más aparte. ¿Qué conste? No todos los, porque a veces la gente dice los árabes son islámicos. No, porque el árabe es de país, es de identidad nacional. Y el islam es de identidad religiosa. Es como que dice los hondureños. Y esa es la identidad nacional. Los hondureños, los árabes. Pero no todos los árabes son islámicos. No todos son religiosos. Porque el islam es una religión. Y el árabe, como que los hondureños. No todos los hondureños son creyentes. No todos. Entonces, igual con esto, el islam es una religión. La parte de que los árabes, no, eso es de identidad nacional, no de religión. Pero el islam sí. ¿Ok? Es solamente porque a veces la gente dice, es árabe. Inmediatamente la gente como que relaciona eso de que son islámicos. No. Nada que ver. La mayoría de los árabes sí son islam. Están profesando la fe islámica, pero no todos. E igual, dentro del mismo islam hay ramas. Así como en el cristianismo hay diferentes ramas, en el islam también, en el judaísmo no. El judaísmo es una sola religión. Ahí sí van parejo todo el mundo, porque ellos han sido muy celosos con su religión. Ya vamos a ver un poquito acerca de esto. Ahora, dentro del cristianismo, que es lo que vamos a entrar ahorita a ver, vamos a ver varias cositas. Eso es bien interesante a nivel de historia. Miren, dentro del cristianismo vamos a identificar dos épocas. La época medieval, Voy a identificar estas épocas. La patrística y la época medieval. Estas dos. En la época cristiana, o en la etapa cristiana, como tal, se manejamos dos datos importantes, que es la patrística y y está la patrística de la época medieval como tal. Esa época pero como la primera. La patrística de patrística. Padres. Pater en latín es padre. ¿Ok? La filosofía medieval vale por un lado como continuación de la filosofía griega. Entonces, para hacer ese lanzamiento, vamos a decir, o ese cambio de estamos aquí en la época antigua, que ya la miramos con los presocráticos y los socráticos, ok, ya lo vimos a ellos. Ahora, vamos a subir un peldaño. La época medieval es continuación de lo que se había visto en la época antigua. ¿Por qué? Porque en la época antigua se creía que muchos dioses, los griegos son politeístas, creen en muchos dioses, son politeístas. Pero aquí se da una cuestión interesante. Ya se va cambiando el rumbo de ser politeístas a ser monoteístas. Monoteístas. Que creen en un solo Dios. Las únicas religiones que creen en un solo Dios son esas tres, las que ya mencioné. Entonces, se da una continuación porque con el nacimiento de Jesús de Nazaret, en el calendario como tal, ¿verdad? Hay un cambio, un antes de Cristo y un después de Cristo. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Los griegos continúan esa historia. Pero aquí va a haber algo interesante. Con el nacimiento de Jesús, la historia va a empezar. ¿Por qué? Porque solamente existía la religión judía. Bueno, monoteísta, hablando así. Y después de Jesús de Nazaret, entonces comienza el cristianismo. Y posteriormente va a comenzar el islam. Por dependencia, podemos decir. Ahora, es una manera de oposición a la filosofía griega. ¿En qué sentido?
que ya no se va a creer en muchos dioses, sino en un solo Dios, y más todavía se va a ver una jerarquía. En este caso, con Jesús de Nazaret, ¿verdad? Principal de todos, y la comunidad apostólica, que son los apóstoles, son los que van a continuar, ya se va a seguir toda la cuestión, lo que cuenta la historia, entonces queda esta comunidad apostólica evangelizando, y muchos de ellos van a llegar hasta los griegos, como el caso de San Pablo, va a llegar hasta los griegos a predicarles, a hablarles que en un principio va a ser una derrota la que tuvo, porque no les fue bien. Donde los griegos, hablo con los griegos, esto les escuchado, pero los griegos, recuerden que los griegos tienen un pensamiento dualista, pensamiento de comprender el hombre, el origen del hombre, el origen del hombre. Para los griegos, el hombre está compuesto de dos cosas, y alma, vamos a decir. Solo que el alma en ese sentido es considerado como una idea. Si miráramos, no confundir. Pero más o menos digamos que como al estilo platónico, al estilo Platón, que decía que el alma no era tanto el alma como un suspiro, como lo dicen los creyentes. No, en la época cristiana, en la época griega, esto del alma es algo que es un dínamo. Un dínamo es algo que le da vida, pero no es un soplo de aliento como lo dice la Biblia. Es diferente. Ahora, lo que sí está bien claro es que para los griegos decían cuerpo es cuerpo, cuerpo es cuerpo y alma es alma. ¿Ok? Y el alma es el cuerpo. Y la única manera de que se puede liberar el alma del cuerpo es la muerte, muriendo. Para que el alma se libere, porque el cuerpo era como una cárcel. Por eso incluso así se le llamó, el cuerpo es la cárcel del alma. Entonces el alma tenía que liberar. Esto está pensando los griegos. Los cristianos tienen que someterse a esta cultura griega. Bueno, no tanto someterse, sino que tienen que prepararse para ver cómo le van a llegar a los griegos, porque recuerden que los griegos son súper observadores, analíticos y críticos. ¿Cómo se le llega a una cultura totalmente diferente? Los judíos, que era de no me llevo con nadie porque no quiero que se contamine, no me quiero contaminar. Por eso de la samaritana y esto de los paganos, porque vamos, todos los que eran judíos, se consideraban puros. Como se consideraban puros, ellos no podían hablar con nadie que no fuera esposo. Le dice, ¿cómo tú siendo judío me hablas a mí que soy samaritana? Porque es que era ilógico culturalmente, no podían hablar un judío con alguien que fuera pagano. ¿Y quiénes eran esos paganos? La gente del día de hoy que dice pagano, le llama pagano a toda aquella cosa como que puede ser pecado, ¿no? Pero en el sentido original, pagano es otra cosa. Los paganos, y aquí está el famoso pueblo de o el pueblo de Israel, se llama paganos. Paganos es que está más allá del territorio. Aquí el pueblo está más allá del territorio. Esto es claro. Como el pueblo de Israel, aquí, todo esto era político. No tenía tanto una concepción como negativa o pecaminosa. Pues dice, paganos esta mujer o este varón. Por decir que estas personas se contaminaban. Y si se contaminaban con solo hablar, ya se contaminaban. Porque ellos se consideraban puros. El rollo está cuando esta gente, cuando empieza a hablar de Jesús, dicen, recuerden, eran politeístas, vienen a hablar de un nuevo Dios. ¿Qué me ofrece ese nuevo Dios?
¿qué me ofrece? Si es muy bueno, yo lo sé. Los griegos no tenían esas cuestiones de que uno, que por aquí, por no. Ellos estaban abiertos a las posibilidades. Si había un nuevo Dios y me beneficiaba, pues voy con ese nuevo Dios. No hay ningún problema. Estos vienen a hablarle, San Pablo viene a hablar de un nuevo Dios que dijo muchas cosas, hizo mucho más cuando decían milagros, cosas sobrenaturales. Obvio, si ellos querían los dioses griegos, los dioses olímpicos, seres sobrenaturales. Y empiezan a hablar de un hombre que camina sobre las aguas, que resucita, que multiplica los panes para un montón de gente, y un montón de cuestiones así. Eso lo creen. El rollo es cuando empieza a hablar de la resurrección. Los griegos no creen en la resurrección. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es que el cuerpo y el alma se liberen. Es que hay que ser tonto, de verdad. Lázaro murió. Pero dice que resucitó, o sea, que volvió otra vez a la vida. Fue un fracaso. Un fracaso, totalmente fue un fracaso lo que hizo San Pablo ahí, porque obviamente les habló de un tema que para ellos era totalmente ilógico. No podían, no es que no podían, o sea, no tenían lógica de que si alguien se muere y volver otra vez, lo que quiere es liberarse. Yo me quiero salir de la cárcel, pero que me salgo para volverme a meter. Me salgo porque ya no quiero estar en la cárcel. Entonces, claro, para los griegos, eso era lo que querían, que se muriera y porque como el cuerpo era una cárcel del alma, entonces claro, en la época antigua era del cosmos, naturaleza, materia, la razón, ¿cierto? Son los temas de la época antigua. En la época medieval, entonces el rollo es, porque recuerden que en la época antigua estaban los presocráticos que decían que todo venía de la agua, pero bueno, ajá. ¿O de quién más? ¿De dónde más venía todo lo que existía? El cosmos, el hombre, todo lo demás. ¿De qué más? ¿Ah? No. ¿Quién va que dijo que utilizaba los 4 elementos? Alguien el mismo que le dio un nombre que era una sustancia determinada, infinita. ¿Cómo se llama eso? No. ¿No? No les escucho, tengo miedo. Ah, Peirón. La Peirón. ¿De quién? Ah, ya va a ver en el cuaderno. ¿De quién es? En la época medieval, el dilema. El ser humano y el universo provienen del agua. El ser humano y el universo provienen del aire. Y en la época medieval es cruda. Y van a decir, no, todo proviene de Dios. Todo proviene de Dios. No es negociable. No es negociable la cuestión. Para la época cristiana va a decir, Dios es el principio de todo. Y lo que Aristóteles decía del motor inmóvil, este motor inmóvil tiene nombre, se llama Dios. Se llama Dios. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa. ¿Cuándo inicia la época medieval?
inicia y que se llama Honorio y otro que se llama Arcadio. Entonces, el imperio lo va a dividir en dos y una parte se la va a dejar para que la administre un por otro lado. Uno va a estar para la parte de Occidente y la otra para la parte de Oriente. Entonces, vamos a identificar ahí que sería Imperio Romano de Occidente, Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Occidente va a ser dirigido por Arcadio. Ahora, esto es lo que pasó. Le pasé mucho más fácil de conocer. La capital para el Imperio Romano de Occidente, Roma. Una capital propia cada uno y un hijo del emperador se va a hacer responsable de cada uno de la parte que le dejó. ¿Okay? Ahora, esto es importante. Cuando cae el Imperio Romano de Occidente, al caer el Imperio Romano, porque va para abajo, recuerden que aquí dije que habían, a ver, creo que eran los dos poderes. Un poder terrenal y un poder divino o espiritual. El imperio, el poder terrenal estaba representado por el imperio. Aquí está el rollo. Cuando este imperio empieza a caer, ¿qué sucedió? Cuando este imperio empieza a decaer, porque había una gran persecución por todos aquellos seguidores de Jesús de Nazaret, entonces empieza a decaer el imperio y empieza el imperio. Empieza a nacer el cristianismo. Bueno, no tanto que va a nacer porque vamos, pero por lo menos que tengamos una idea de la época. No voy a poner así porque vamos a decir la época medieval. Mira las otras dos religiones. Entonces, cae el imperio romano de Occidente, de Roma, y empieza a surgir la época medieval. Ay. Si yo le preguntara en el examen, ¿cuál palabra? ¿Cómo inicia la época medieval? Usted me dice, ¿qué? Inicia en el año 476, que es siglo V. Siglo V, 476, siglo V. Ahora, con la caída del Imperio Romano de Occidente, con la capital, teniendo como capital Roma, entonces el poder del en ese decaer, porque había unas grandes persecuciones, comienza la época medieval. Ahí surge la época medieval. Bueno, así a grosso modo. Vamos, les voy a presentar aquí un mapa para que lo vean ustedes de cómo se dividió el imperio y qué fue lo que sucedió. Se fijan ustedes aquí. Este es el mapa. ¿Ok? Imperio Romano de Oriente y todo esto de aquí va a ser el Imperio Romano de Occidente. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Qué diferencia ven en ese mapa con los dos? ¿Saben qué están usando? ¿No? Ah, hay varios colores. Pero, ¿cuál es el que tiene varios colores? ¿El de Occidente o el de Oriente? Occidente. Este era uno solo. Mientras estaba el emperador aquel uno solo, esto estaba una sola, un solo color. ¿Qué sucedió? Este imperio se empezó a dividir, ¿pero por qué? Sí, pero para que se diera esa caída pasó algo. Algo sucedió en el Imperio Romano de Occidente que provocó que se quedara así. Vamos a ver qué pasó. ¿Por qué está tan fraccionado el Imperio Romano Occidental? Esa parte que estáis señalando ahí. El emperador Rómulo, este fue el último emperador. Se empezaron a dar las invasiones por los famosos bárbaros. Los bárbaros llegaron a conquistar el Imperio Romano de Occidente. ¿Y qué pasó? Lo lograron. Lo lograron. ¿Qué pasó? Derrotaron al último emperador, Rómulo Augusto. En el siglo XV, allá, en el siglo XV, pasó algo.
todo este sector de aquí se mantiene intacto. El de Oriente se mantiene intacto. En este Imperio Romano, aquí en este Imperio Romano, se maneja bastante todavía esta cuestión del cristianismo o de las religiones, digamos, de las religiones monoteístas. Ahí es donde agarran fuerza. Como no fue derrotado por los bárbaros, no porque ellos tenían otras creencias, aquí en el Imperio Romano fue donde se mantuvo el imperio y se mantuvo también la religión. Pero en el siglo XV, ¿qué pasó? Aquí llegaron a invadir y en esta oportunidad sí lo lograron. En el siglo XV sí lograron. Y les dejé aquí el fin del Imperio Bizantino. Este Imperio Romano de Oriente es el mismo Imperio Bizantino. Es el mismo. Para el contexto, es el Imperio Bizantino. Es el mismo bizantino. Eso lo pueden ver ustedes en historia o historia universal. En algún momento lo van a poder observar. Bueno, eso solamente para que ustedes puedan identificar cómo se divide. ¿Cuándo inicia la época medieval? En el año 400, ¿qué? 76. Siglo V, siglo V. Ahora, ¿qué fue lo que provocó la división del Imperio Romano de Oriente? ¿Mm? ¿Qué fue lo que pasó con qué fue lo que provocó la división del Imperio Romano de Occidente? ¿Ah? ¿Y cuál fue el primer invadido, el Oriente o Occidente? Occidente. Occidente. Posteriormente va a ser invadido en el siglo XV. Bueno, en el siglo XV es cuando va a empezar a decaer toda la época medieval. Hasta ahí va a llegar la época medieval. Entonces surgen en el siglo XV con la caída del Imperio Romano de Oriente. Entonces, miren, con la caída del Imperio Romano inicia y con la caída del Imperio Romano de Oriente muere. Bueno, no muere, va desapareciendo, porque siempre siguen existiendo las tres religiones. Pero por lo menos que tengamos esos dos imperios son la clave para poder identificar cuándo inicia la época medieval y cuándo termina. Inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente y termina con la caída del Imperio Romano de Oriente. ¿Por qué? Porque si aquí era donde estaban no refugiados, pero sí como que tenían más libertad de hacer sus misiones y toda la ocasión. Entonces, claro, estaba todavía fortaleciendo el imperio y la religión o la iglesia aquí. Pero una vez que esto empieza a decaer, decae todo lo demás. Patrística. Vamos a ver, distinguida. Usted, lea, sí. Ahí lo digo, es una aclaración que yo estoy haciendo. O sea, que antes, mire usted, existía, antes de 476, ya habían personas que estaban anunciando, entonces, pero que de manera particular, aunque fue despuesito, ¿verdad? Donde se marcó bastante el pensamiento, pero que ya había personas que iban sembrando, podemos decir, o iban dejando iban ya sembrando, ya iban haciendo algo para que en la época ya en la primera época medieval surgiera el pensamiento de ellos muy fuertemente. Pero no es que exactamente solo ahí comenzó todo, no, ya iban algunos como abriendo camino, iban abriendo camino. Sigan. La patrística, que es la primera época, la primera parte, la patrística son los padres, como lo había escrito ya. Estos padres se encargaron muy particularmente de formar dogmas dentro de la iglesia, sobre todo el cristianismo. Prácticamente casi todas las religiones, o las tres religiones, tienen dogmas, pero la que tiene más, así como bien marcado los dogmas, es la iglesia cristiana, o la religión cristiana. La religión cristiana, ¿qué pasó? En los primeros tiempos del cristianismo se evangelizó, pasaron varios siglos y, como siempre,
las cosas comienzan siendo fieles a lo que les dijeron. Pero mientras va pasando el tiempo, cambiando la temática. Algunos racionalistas van como criticando, juzgando acontecimientos que son como que no les calzan. Entonces, hubo algunas personas, grandes intelectuales, que cuestionaron quién era Jesús, qué es lo que hacía la iglesia. Y no eran cualquiera, por lo general eran obispos, eran líderes de la misma iglesia. Dentro de la misma iglesia hicieron algo que se llama, está ahí, ¿qué son las herejías? Las herejías solamente se le puede llamar hereje a una persona que diga algo que está en contra de la doctrina, pero no se le puede llamar hereje a alguien que no ha salido de la iglesia. Solamente se le puede llamar hereje a alguien que ha estado dentro de la misma iglesia y que está diciendo algo contrario a lo que la doctrina ha enseñado. Bueno, estos líderes, monjas, religiosos, obispos, cardenales, que fue que algunos de ellos empezaron a cuestionar y dijeron, entonces, si Dios vino a salvar, no puede salvar a través del mismo pecado, que sería la carne. Eso es un pensamiento que incluso ustedes recuerdan platónico o dualista. Carne es carne y es sinónimo de pecado, y el alma es sinónimo de pureza. Entonces, algunos de estos obispos que estaban influenciados por el pensamiento platónico o el pensamiento de Platón, cuestionaron y dijeron, Jesús es Dios, pero no puede ser hombre. No puede ser hombre. Dios es Dios y hombre es hombre. Lo espíritu es puro y la carne es pecado. Entonces, ¿cómo se va a mezclar? Se va a mezclar la carne, que es pecado, con el espíritu, que es la gracia. Entonces, cuestionaron. Ahora el asunto estaba aquí. Por eso se dice que es una herejía, algo contrario a la doctrina. Si Jesús no es hombre, solo es Dios, y él murió en la cruz. Porque si murió en la cruz, tuvo que haber sido un hombre. Y él sufrió. ¿Quién es el que sufre? Los espíritus no sufren porque no tienen condición corpórea. No tienen condición humana, no tienen condición de carne. Son aquellos que tienen una condición de carne, sufren. Entonces la cuestión aquí lo que se dejó ver. El que llevó la cruz, ¿quién fue? ¿Dios o el hombre? Si es Dios, como decían algunos, entonces fue una parodia. Todo lo que hizo fue un show, lo que se montaron, bien montado. Pero no murió ningún hombre, sino que este Jesús es Dios, y por ser Dios, es Dios. Los dioses son dioses, son inmortales. Si no fueran Dios, no serían inmortales. Por ser inmortal, ¿qué pasa? No puede morir Dios. No puede morir Dios. Entonces, el asunto está aquí, la polémica es, ¿quién murió? Si murió Dios, no hay salvación. Y el rollo está todavía, si este Dios no muere, todo lo que pasó ahí de la cruz, y porque se supone que el sacrificio de la cruz era para salvar al hombre. Entonces, si no murió, no hay salvación. No hay salvación, una parodia, show nada más. El asunto es cuando surge otra herejía, todo lo contrario, es verdadero hombre, pero no puede ser Dios. No puede ser Dios. Entonces, murió un hombre y se sacrificó, sí, pero como no tiene la condición divina, tampoco hay salvación. Entonces, a esto se le llama herejía, y los que se encargaron de hacer esto fueron los mismos que estaban dentro del cristianismo en ese momento. Como la iglesia dijo en ese momento de que no podía haber confusiones con lo que la doctrina apostólica ya se había transmitido, se conformaron los famosos dogmas. Los dogmas, ¿qué es un dogma? Los dogmas son verdades de fe, una verdades de fe, que se cree y no se cuestionan. Son verdades de fe, sencillamente se cree y no se cuestiona. Entonces la iglesia muy sabiamente dijo, vamos a definir por escrito, porque al inicio lo escribió. Cuando se comienza esta etapa de la época medieval, de la evangelización y toda la cuestión, no se hace con escrito porque la Biblia no existía para comenzar, no existía. Entonces, ¿qué pasó? Estas primeras evangelizaciones, que se llama querigma, que es el primer anuncio, se hizo de forma verbal, no había escrito.
Cuando empiezan a haber estas tergiversaciones de la doctrina, la iglesia se vio obligada a clarificar, es decir, la iglesia, el cristianismo cree en esto, que Dios es verdadero Dios, que Jesús es verdadero Dios y es verdadero hombre. No se cuestiona. Es un dogma, es una verdad de fe que se cree, que se promulgó por Cristo y no se cuestiona. Entonces, Jesús fue hombre. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, y dice todavía los escritos, los primeros escritos. Y el que se niega a creer esto, sea anatema. El que se niega a creer de que Jesús es verdadero Dios y es verdadero hombre, sea anatema. ¿Qué significa la palabra anatema? Significa maldito. El que se niega a creer esto, sea anatema, sea maldito. Eso es lo que eso es lo que dicen los primeros escritos del cristianismo, para definir que tiene que ser ese dogma en el que se debe de creer. Así, de igual manera, se empezaron a cuestionar otras, de que si en la Eucaristía o lo que le llaman la misa, en el pedacito de pan, si está Jesús no está ahí, también se promulgó un dogma para decir sí está ahí. Igual que el dogma de la Virgen María, que si era virgen, también hay un dogma. Que si hay salvación, que si hay cielo, hay purgatorio, o hay infierno, que lo que hay. Se hacen dogmas. ¿Por qué? Porque a medida que fue pasando todo ese montón de cuestiones, se fueron cambiando la doctrina. Entonces, para evitar que la gente se confundiera, y se crearon los famosos dogmas. Ahora bien, las fuentes filosóficas de la patrística. La edad medieval tendrá influencias del platonismo y aristotelismo. ¿Por qué es importante ver primero Platón y Aristóteles? Porque lo que decían ellos tuvieron mucha influencia en el pensamiento medieval. Hasta el día de hoy hay mucha influencia platónica y hay mucha influencia aristotélica. La influencia platónica es un poquito más trascendental, más allá, y la influencia aristotélica más a la parte científica, más inclinado a la ciencia, a la parte objetiva. Y el platonismo más al sujeto, al individuo. ¿Qué pasa? Platón ya decía que como el cuerpo está, el alma está encerrada en el cuerpo, decía Platón, el cuerpo tiene que quedar aquí y el alma debe de subir. El cristianismo repite lo que Platón ya había anticipado. El cristianismo dice, el cuerpo queda y el alma se va. El alma sube. Pero eso que ya lo había dicho primero fue Platón. Muchos antes de que Jesús naciera. Ya eso Platón ya lo había dicho. Por eso es que el pensamiento de Platón está muy metido dentro del cristianismo, bastante metido dentro del cristianismo. Y en el campo de la ciencia, lo que está bien metido es el pensamiento de Aristóteles. Ahora, vamos a ver, estas son las fuentes más. Existieron personajes que dieron respuesta a esta herejía. Por ejemplo, San Agustín, que es uno de los que ustedes ya miraron en el cuadrito. San Agustín, cuando se enfrenta a los gnósticos, ¿quiénes son los gnósticos? Grupos que creían en la dualidad, el bien y el mal. Y para ellos los gnósticos había todo tiene su contrario. Si hay algo bueno, tiene que haber algo malo. Si está el cielo, tiene que haber un infierno. Para ellos, entonces, era dualista. Los gnósticos tenían esa concepción y tenían la concepción de que todo lo que era carne tenía límites. Una vez que el cuerpo o la carne o la materia, no la carne, no, porque la materia va a otra concepción más aristotélica, pero la carne cuando se muere se pudre y desaparece. Es lo que sucede cuando hay un cuerpo que se muere. Que cuando hay un cuerpo que se muere, sencillamente se daña. Por el tema de un ser vivo, de un animal, tiene que estar enterrado, porque se va a dañar, se va a corromper, se va a destruir. Entonces, inmediatamente podemos decir de que esa concepción lo tenían muy presente los gnósticos. Los gnósticos decían, cuerpo es sinónimo de que límite, sinónimo de límite. ¿Ok? Bueno. En el siglo IV, la patrística alcanzó su plena madurez y las herejías su mayor agudeza. O sea que en estos primeros siglos era de dime qué te diré. Si decían esto, allá salían nosotros respondiendo. Si estos decían algo, allá venían y respondían los demás. Eso estaba en la polémica. Por eso hay muchos escritos en la época medieval de cómo se defendía o cómo se atacaba el pensamiento o la doctrina cristiana. Hay muchos. Bien, posteriormente, los famosos libros, unos libros que no fueron tomados para la Biblia. Porque los libros que se encuentran en la Biblia no son los únicos. Hay otros libros que se llaman libros apócrifos. Y esos libros apócrifos
no fueron incluidos dentro de la lista oficial de la Biblia. Hay más. Por eso usted puede ver que hablan en el Evangelio de Judas, por ejemplo, que solo fue muy popularizado. Señor, el que hizo la película o el que escribió, porque más del libro escribieron, el de Ángeles y Demonios. El libro de Ángeles y Demonios, que ustedes lo podrían haber visto en películas, que es muy bueno. De ahí proviene también uno de los libros, que hace un estudio del libro del Evangelio de María Magdalena, por ejemplo. El Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Judas. Entonces, hay otros libros también. No solamente los que están en la Biblia, pero estos otros libros no fueron tomados como parte del listado oficial que se llama canon oficial, no fueron, porque dijeron de que presentaban a Jesús o demasiado terrenal, con sensualismo, como un hombre común y corriente que tenía todos los sentidos despiertos como cualquier otro hombre. Así es decir, o lo presentaban muy humano, o lo presentaban muy divino, que hacían como que caminaba en el aire, como que flotaba. Así. Entonces eran como extremos. Este tipo de textos, la misma iglesia los desechó. ¿No? Filosofía medieval. El mundo antiguo termina aproximadamente en el siglo V. El mundo antiguo, la época antigua. Una de las máximas que distingue a un filósofo medieval es la aceptación del dogma de algunas de las tres religiones monoteístas. Judaísmo fundado en el año 1800 a.C. Miren usted, 1800. Por Abraham en Mesopotamia y Canaán. El cristianismo en el año 33 después de Cristo, con la muerte de Jesús de Nazaret. Bueno, fundador Jesús de Nazaret. El Islam, fundado en el año 622 después de Cristo. Si se fijan ustedes, ¿cómo ha pasado? Judá, 1800, antes de Cristo. Cristianismo, 33 después de Cristo. Y el Islam, 622 después de Cristo. Fue mucho después todavía el Islam. ¿Por quién? Por Mahoma en Medina, Arabia. Se caracteriza la época medieval con la introducción de estas teologías monoteístas. Filosofía Anshila Teología. La filosofía es la esclava de la teología. En esta época la filosofía no estaba como en la época antigua. En la época antigua era filosofía para todos lados. La época medieval, aquí ya cambia la cuestión. La filosofía se le concede por parte, recuerden que la teología, teo, significa Dios, en griego. Teología. Los que van a las iglesias y teología, eso es un estudio, porque teología es una ciencia, es un estudio o tratado sobre el misterio de Dios. Entonces, la teología estuvo presente en toda la época medieval, porque el centro era Dios y la fe, y los que eran la iglesia, como tal, la iglesia. Entonces, época medieval, pura teología. La filosofía, ¿cómo fue vista? Como dice ahí, como la esclava de la teología, porque la filosofía no predominaba, empezó a bajar la filosofía y sube la teología, la que va a imperar. La especulación filosófica, lo que la filosofía venía siendo en época antigua, y la razón, porque ven que uno de los temas fundamentales que les dije era la razón en la época antigua, la naturaleza, el cosmos, el universo, la materia, eso. La razón era lo fundamental en la época antigua. En la época medieval, no. La razón va a ser, no sé si se dice ahí, pero va a ser reemplazada por la fe. La razón va a ser reemplazada por la fe. Predominará la fe sobre la razón. Y como la filosofía, lo que es boom, la filosofía es la razón, la filosofía empieza a decaer. Como empieza a decaer la razón, empieza a decaer la filosofía, ¿qué pasa? Empieza a subir la autoridad eclesiástica. ¿Quién es eclesiástica? El Papa, los obispos, los cardenales. Recuerden que en esta primera época no estaba dividido el cristianismo. Era una sola religión cristiana. Hasta después se empieza a dividir cuando se hace la famosa reforma protestante. En un principio no estaba eso de católicos y de protestantes, porque el nombre no es evangélico. El nombre correcto, histórico, es protestante. Ese es el nombre correcto. Porque hay gente que es evangélico, ¿para qué evangélica? Para allá. Sí, es una manera de cómo se identifican, pero el nombre es protestante, porque eso fue lo que sucedió. Fue la reforma protestante.
es en historia, y así se debe de conocer. Reforma, ¿verdad? Porque lo que se lo que estaba pasando en ese momento en la iglesia, era una reforma. Entonces, la idea era no contradecir lo que decían las autoridades eclesiásticas. Así es sencillo. A ver, vamos a ir leyendo uno por uno. Características de la filosofía medieval. Dos periodos, la patrística y la escolástica. Ya vimos la patrística. De los padres evangelizar, a decir qué es lo que se debe de creer y qué no se debe de creer. Bueno, tenemos entonces uno, patrística. Esto vamos a poner aquí. Filosofía o época. O época medieval. Tenemos la patrística y la número 2, que va a ser la escolástica. Escolástica. La patrística era sobre todo, va a figurar sobre todo Agustín de Hipona. La patrística. Discípulos directos de los apóstoles según la tradición de la iglesia. Ok, siglo primero. Siglo primero. ¿Qué sigue? ¿El que sigue? ¿La que sigue? El siglo cuarto y siglo, el mantenimiento de los dogmas. Gregorio Magno, Jerónimo, Ambrosio de Milán, maestro de la República. Ok. Estos primeros 10 siglos, sobre todo los primeros 10 siglos, se leen como siglo primero, siglo segundo, siglo tercero, no tanto siglo I, siglo II, sino más propiamente siglo primero, siglo segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno, décimo, siglo décimo. Ya los demás se puede decir siglo XI, siglo XII, siglo XIII, pero los primeros tratemos de manejar, de leerlos de esa manera. Siglo primero, siglo segundo, siglo tercero. La patrística, como ya vimos la parte introductoria, aquí nosotros identificamos en la patrística algo interesante. Tres épocas. Siglo primero, miren ustedes, ¿quiénes son los responsables? Los apóstoles. Después de que Jesús se murió y subió a los cielos y todas las cosas que nos cuenta la Biblia, quedaron los apóstoles. Siglo segundo, defensa de la religión, apologetas. Apologetas es de apologética. ¿Qué es apologética? Apologética significa defensa de la fe. ¿Qué es eso de la defensa de la fe? Eran aquellos que decían herejías y surgieron los apologetas para defender la doctrina del cristianismo. Esta es la segunda época. ¿Qué siglos son? ¿Siglo? 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 Segundo y tercero. Díganlo como debe de ser. Siglo segundo, no siglo 2 y 3. Siglo segundo y tercero. Los padres apologetas, miren, le volaron más a todos aquellos que estaban en contra de lo que decía la iglesia. Porque era un montón de gente que estaban en contra y por eso se empiezan a dividir los bandos. Estos creen, estos no creen. Estos creen esto y los otros quieren mantener siempre en su creencia en la tradición y toda la cuestión. Y padres de la iglesia, siglos cuarto y quinto. Siglo cuarto y quinto. Aquí ya se establecen los dogmas. Miren cómo va la época. Siglo primero, apóstol. Siglo segundo, son los padres. Empiezan a la misión y toda la cuestión y a defender cuestión del tema de la fe. Pero donde se establecen los dogmas es en el siglo cuarto y siglo quinto. Aquí hay otra cuestión. Aquí ya metemos las otras religiones. El cristianismo siglo quinto al siglo octavo. El Islam y el judaísmo. Vamos a ver la última de esta fila. Lea. ¿En dónde? ¿En?
¿Sí? ¿De dónde era capital Constantinopla? No, pero díganlo completo, ¿cómo se llama? Imperio, no, Imperio Romano de Oriente, Oriental. Ojo, ¿cuál era la capital del Imperio Romano de Occidente? Roma, Roma. Pero como ya este imperio había caído, el único imperio que había quedado era el Imperio Romano de Imperio Romano de Imperio Romano de ¿qué? ¿Cuál fue el que había sobrevivido? Imperio Romano de es que hay unos que no los veo mover la boca. Si no mueven la boca, me entienden que es que no saben. Y son los que le pueden empezar a preguntar así directamente. Voy con ustedes. ¿Imperio Romano de qué? Seguros. Seguros. ¿Se cortan un brazo? ¿Cuándo decayó el Imperio Romano de Occidente? ¿Ustedes? Siglo XV. El Imperio Romano de Oriente, eso es por no poner atención. La mente anda pajareando, de seguro. Ojo. ¿Cuándo inicia el Imperio? ¿Cuándo decae? ¿Cuándo decae? ¿O cae? No decae. ¿Cuándo cae el Imperio Romano de Occidente? ¿Siglo? ¿En qué año? 400. 476. ¿Y cuándo desaparece el Imperio Romano de Oriente? ¿Siglo? Pero díganlo sin miedo, hombre. Siglo XV. Desaparece el Imperio Romano. ¿Cuál es la capital del Imperio Romano de Occidente? ¿Cuál es la capital del Imperio Romano de Occidente? ¿Cuál es el imperio? ¿Cuál es la capital del Imperio Romano de Occidente? Roma. A ver usted. ¿Cuál es la capital del Imperio Romano de Occidente? Sí, usted. ¿Segura? La ¿segura? Bien segura. ¿No está segura? ¿Por qué no está segura? Porque no puso atención. Vamos a ver. Usted es último. ¿Cuál es la capital del Imperio Romano de Oriente? Ni se dio cuenta que le cambió la pregunta. ¿Cuál es la capital del Imperio Romano de Oriente? Esperen, hombre. De Oriente. Y lo acaba de leer. Ya que hasta después lo digo ya más corridito. ¿Cuál es la capital del Imperio Romano de Occidente? ¿Cuál es la capital del Imperio Romano de Oriente? ¿Cuál es la capital del Imperio Romano de Occidente? La única. De Oriente. De Oriente. No está considerada para la capital. ¿Cuál es la capital del Imperio Romano de Oriente? De Oriente. Sí. ¿Cuál es la capital del Imperio Romano de Occidente? De Occidente. Seguro. Bien. Tienen que estar bien seguros. Miren, yo lo hago por molestar para ver si saben. Solo hago por molestar. Yo sé que algunos están dando la respuesta bien, pero es que veo que hay unos que están indecisos. Cuando yo sé, ¿cuánto es 2 por 2? Sáquenlo. Agárrense de la mano y sálgase, por favor. Entonces, miren ustedes. Cuando uno está seguro de algo, es como que me empieza. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo? ¿No se llama Julia? ¿Estás segura que se llama así? Sí, yo estoy seguro que sí me llamo. Porque voy a dudar de algo. Entonces, ojo, por eso que lo pongo que repita, María. Y lo pongo así como en confusión para que ver si es que el que sabe, sabe. Así de sencillo. El que sabe, sabe. Y está seguro de lo que sabe. Vuelvo y repito. Capital del Imperio Romano de Occidente es. Capital del Imperio Romano de Oriente es. Ella está leyendo ahorita. Será un imperio. Un periodo de transición. La filosofía medieval
se sostendrá, ojo, ya le puse mapita, la filosofía medieval se sostendrá particularmente en Constantinopla, que esto pertenece al Imperio Romano de... ¿Dónde queda Constantinopla? En el Imperio Romano de Oriente. Imperio Romano de Oriente queda Constantinopla. Roma queda en Occidente. Ojo, Roma Occidente, Constantinopla Oriente. ¿Ok? Constantinopla Oriente y Roma en Occidente. Parto para la mano. El mundo árabe se fundamentará el Islam y en el Imperio Romano. Ojo, mira lo que está haciendo aquí. No solo el cristianismo. El mundo árabe, ojo, como tal, se fundamentará el Islam. No todos son islámicos, pero sí una muy buena cantidad. Pueden ser que la mayoría y casi todos siguen esta religión islámica. Casi todo. Pero ¿dónde se va a fundamentar? También en el Imperio Romano de... Ahí dice. Imperio Romano Oriental. Es que como, recuerden que no estaban los bárbaros. No estaban los bárbaros. Y el Imperio Romano no había decaído. Estaba bien fuerte, bien constituido. Ahí se mantuvo la época medieval. Algunos filósofos que sobresalen, Al-Kindi, Al-Farabi y Benzina, que sería famoso Avicena. Dicen que Avicena, que era de esta religión, miren, el señor era doctor, pero dicen que era el mejor médico que llegó a existir de la parte de los musulmanes, de la parte de los árabes. Dicen que era una eminencia en medicina, Avicena, una eminencia tremenda. E incluso yo, hace mucho tiempo, cuando yo estuve dando todavía, no me había retirado de la Politécnica todavía, les puse que hicieran un trabajo a los hipotes. Y uno de ellos me hizo en estructura metálica, me hizo en bulto, me hizo toda la figura de Avicena. Miren qué bonito, con metal. Ese era su campo, ese era su trabajo. Entonces les dije, vamos a una exposición aquí de lo que quieran. El material que ustedes quieran. Incluso las tres cabezas que están aquí en la parte que utilizan aquí en la parte, ahí está Platón, Aristóteles, no creo que es el otro. Estas fueron hechas por una alumna mía, que ahí están ubicadas. Ese tipo de trabajo. Era, pues, pero como esto vino, ustedes no, yo para adquirir la Politécnica. Y digamos, la pandemia fue difícil, imposible. Y hasta ahora que estamos viendo a la presencialidad, pero hemos hecho varios trabajos así, pero a los hipotes no se les olvida lo que hacen, porque hicieron varias presentaciones, y ese muchacho fue uno de los trabajos que más me gustó, en metal. Miren qué bonito, era pequeño, como así, todo, pero era Avicena. Y yo le pregunté, porque lo dejé así abierto, que cogieran a un filósofo, y le pregunté a él, ¿por qué usted eligió a Avicena? Y dijo, me impresionó la vida de él. Es un médico de lo mejor que ha existido en el mundo, de lo mejor que ha existido, con medicina natural, pero un conocimiento bárbaro. Él es musulmán. El Islam, ¿cuál es el nombre? El Islam. Bien, ustedes, es interesante. Entonces, por eso, ahorita que mire este de Avicena, me acordé de él. También está Ibn Rushd Averroes. Uy, Averroes es bien complicado. Tiene un pensamiento que hay que estar como con unos 20 diccionarios aquí, unas 40 enciclopedias por acá. Tiene un pensamiento bien profundo este señor, Averroes. Y por eso sale un movimiento averroísta, que hablan directamente de una forma de pensar muy particular a lo que estaban creyendo los demás. Pero bueno. Y el judío, Moses ben Maimon, que también es otro parecido a Averroes, solo que este ya es judío. Está la doctrina de los Maimónides. Son Maimónides. Y es un pensamiento bien particular. Enredadito, pero hasta ahí la época medieval. Óigame, son un montón de siglos. Aquí me falta de hablar, pero de un montón de cosas que ustedes no ven todo lo que falta de hablar ahí. Estoy haciendo estoy dando el resumen. Entonces es muy poquito, pero hasta ahí por lo menos que tengan una idea de cómo fue la época medieval, ese paso que dio de la época antigua, el salto que se dio a la época medieval, que todo se hablaba Dios, la fe, las herejías, los dogmas, la patrística, la escolástica, que la escolástica como tal
es la época del siglo de oro, podemos decir. Es cuando estuvo lo más fuerte del cristianismo, lo más fuerte. Pero también como hacerlo más fuerte por lo general, es como cuando alguien tiene relaciones sexuales, ¿verdad? Y llega al coito, como dicen, está en lo más rico y cuando terminó todo, se fue para abajo. Ya no quiere. Así viene siendo eso. Estaba en lo más rico de todo y cuando menos se acuerda, va para abajo. Ya, hasta ahí no me entiendo. Esa es la época clásica, fue lo mejor que hubo en la época de medieval. Y después empezó a decaer, hasta que terminó la época medieval. Terminó la época medieval, pero es una época buenísima, la época moderna. Dicen, es que nuestra época moderna, ¿cuál casaca? Si la época moderna fue hace mucho tiempo. Dice, es que hay que ser moderno. No, regla 18 entonces, porque ya la época, la modernidad estaba en el siglo XVIII, estamos en el siglo XXI. Nuestra época no es moderna, nuestra época es contemporánea. Pero la gente dice que vos modernizate. No, si usted está desactualizado peor que la otra más bien. Porque usted que se moderniza. Actualícese o innóvese, por favor. Pero modernizate. No, la moderna fue una época ya, siglo XVIII. No, eso fue mucho tiempo atrás. Si la época medieval fue así media compleja, porque, óigame, no hablé de las cruzadas, no hablé de la Santa Inquisición, de todo ese montón de cuestiones que es bien complicada, las grandes persecuciones del cristianismo, esa polémica entre la división entre cristianos, católicos y protestantes, no hablé nada de eso, y que eso es parte también de la época medieval. Entramos a la época moderna. ¿Saben cómo lo dicen los de la época moderna? A esto de la época medieval. Esto es la época medieval. Hay un salto, hay una diferencia. Hay una diferencia. Esta diferencia entramos a la época moderna. En la época moderna, aquí hay un rollo. Porque dicen los de la época moderna, van a tildar a estos de aquí, le van a decir que es la época del oscurantismo. Los de la moderna, oscurantismo. Los de la moderna van a decir que la época medieval es la famosa época del oscurantismo. Y es la época donde estaban dormidos. ¿Qué es necesario después de que una persona duerme? Despertar. Bueno, a la época moderna, ellos mismos, ¿verdad? Los de la época moderna dijeron de que la modernidad era el despertar del sueño que tenían sumergido la época medieval, con el cristianismo y todo lo demás. Tenían adormecida a la gente. ¿Por qué? Porque solamente tenían que seguir lo que decía la Biblia y cheque, no había problema. Pues hizo todo. No hay falla, pues. El rollo está que en la época moderna hay gente muy intelectual y empiezan a cuestionar, sobre todo con estas cuestiones de las cruzadas, de que las cruzadas llegaban a nombre de la iglesia y saqueaban, mataban y hicieron un desastre por un solo desorden que tuvieron. Entonces, varios intelectuales, vamos, con posiciones sociales muy buenas, cuestionaron, ¿esto lo hacen en nombre de Dios o lo hacen en nombre de ellos? ¿En nombre de quién están haciendo ese montón de que van a saquear y van a conquistar territorios? ¿Lo hacen en nombre de la iglesia, en nombre de Dios o en nombre de ellos? Se empieza a cuestionar y se empieza a cuestionar todavía más. ¿En quién debo de creer? ¿En quién? Ya no solamente hay cristianos, ya no solamente hay judíos, no solamente hay islam, habían otras religiones también. ¿En quién van a creer ahora? Porque si un montón de gente anda matando, robando y haciendo lo que le dé la gana, a ese tipo de estas personas que siguen a ese Dios, voy a seguir yo también. Empiezan a cuestionar, papá. Cuando empiezan a cuestionar este montón de rollo, dicen que ellos anhelan, y no solo anhelan, empiezan a tratar de rescatar lo que en la época antigua ya sería época antigua. Regresamos otra vez a la época antigua. Bueno, les dije la vez pasada, hay muchas cosas que las vamos a ir viendo, las vamos a ir retomando. Entonces, época antigua. ¿Cuáles son los temas de la época antigua? Esperen, no me digan, vamos a ver. A ver, usted, dígame uno de los temas de la época antigua. Con los que comenzamos. De los temas. Son como 4 o 5 temas. Hablamos de dígame uno, por lo menos. Y no me dije
Uno, época antigua. Cuando hablamos de los presocráticos, estaba en mucho de raya. ¿De qué hablaban ellos? ¿Qué temas? De estar viendo. Al que ando buscando, no, ¿qué más les voy a explicar? ¿Qué no se explica? Papel tipo mío, ¿qué es? Uno de los temas que investigaron. ¿Ya? ¿Y a todos los temas? Sí, era una pero hay temas más relevantes. Vamos a ver, sentido. Y el uno de los temas que se desarrollaron durante la época antigua. El mundo, muy bien, a ver, ¿física? Física. La física, ¿física? Uno no sabe. Ya me se desarrolló. A ver. Allá. Sí, la que está ocultando, pero ya la miré. Dígame con los pelos. Ya me meten en los. ¿Ah? Hasta que se mete una cerca aérea. A ver, a ver, uno de los temas que se abordaron en la época antigua, aparte de lo que había mencionado. Exactamente, la razón. Es el que quería que llegáramos. Miren, en la época moderna no se va a regresar a hablar de naturaleza, ni de materia, ni del cosmos, universo. Se va a retomar el tema uno de los temas fundamentales de la época antigua, la razón. En la época moderna, esto es lo que va a imperar. Dos temas, la razón y el hombre. El hombre, ser humano como tal. En la época medieval no se interrogaban las cosas. ¿Para qué va a interrogar si le caía la Inquisición? Alguien que dijera algo, ahí va la Inquisición. O lo metían preso, lo torturaban o lo mataban. Entonces, ¿quién iba a ir en contra de aquello? No podía. Y si quería hacer algunas cuestiones así medias raras, decían que eso es brujería. Esas son cosas del diablo, son cosas de Satanás. Fue cuando se dieron la famosa persecución de las brujas. Eso que ustedes miran por televisión, pues no fue tan, como que tan, lo que presentan en el tele no es que sea tan, como que fuera de lo que sí pasó. Sí pasó. Sí sucedió en una etapa de persecución, donde toda aquella persona que, sobre todo mujeres, o hechiceros, eran perseguidos y a muchos de ellos los encarcelaban y a todos los vivos. Los humillaban para que no siguieran haciendo cosas del diablo. Porque sí había gente que así hacía, cosas satánicas, cosas diabólicas, cosas de brujería, de hechicería, sí había. Así como había otras que no lo hacían, pero que fueron acusadas y las mataron vivas, las quemaron vivas, o las decapitaban. Sí sucedió. Con todo el montón de cosas, ¿quién va a querer decir algo contrario? No van a querer cosas contrarias. Pero no vamos a hacer anacronismo. No vamos a hacer anacronismo. ¿Qué es anacronismo? Ana es fin o fuera. Cronismo viene de cronos, significa tiempo. Cronos. Entonces, fuera de tiempo. Hacer juicio con pensamiento actual a acontecimientos del pasado es hacer anacronismo, es decir, que estoy diciendo algo incorrecto. Yo no puedo juzgar cosas del pasado con pensamiento actual. ¿Por qué? Porque yo no estuve allí. Es historia. Lo único que me queda a mí es conocer la historia. Eso es todo. Entonces, ahora lo que sí juzgamos es, pues no sé si juzgar, pero por lo menos saber de que hay cosas que pasaron en la época antigua. Eso fue lo que vivieron. No pueden, uy, qué gente más mala, qué gente por aquí. Pues no es tanto que eran malos, sino que eso fue lo que vivieron, eso fue lo que les tocó vivir a ellos, fue lo que hicieron ellos. Estoy de acuerdo yo, ¿qué me importa? Ya no pasó, ya sucedió. Es como que le diga, hey, usted cambió su pasado. ¿Qué vida más? Soy, nada, vida, nadie quiere tener esa vida más ordinaria. Cambie su pasado. ¿Cómo es que cambie el pasado? No puedo. El pasado es pasado, digan, pasado es pasado.
Y estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con toda la... ¿qué otra palabra? Lo que hizo. No sé. No puedo cambiar pasado. Entonces, no, a lo único que nos toca a nosotros es ver lo que pasó en la época medieval. No podemos juzgarles. Podemos aprender, pero no podemos hacer más nada. Es pasado. Y no, hace la vida. División de la época moderna. Wow, no voy a poder terminar todo. División de la época moderna. Miren, esto es bonito. La época moderna fue de un estira y encoge. Estira y encoge. O sea, había momentos que estuvieron buenos, cosas que concordaron, otras cosas que no. A ver, distinguida, la que está ahí. Lea la número 1. La primera parte de la época moderna. Siglos. Greco-romano. Ok, vean ahí. La primera parte de la época moderna es el Renacimiento. Comenzamos con el Renacimiento. Es que la palabra dice renacimiento, es renacer, nacer. Re es volver a nacer, volver a nacer. Pero dice aquí que no solamente es un renacer otra vez, como una resurrección, como lo que ya se maneja, ese concepto ya se manejaba en la época medieval, resucitar. No solamente resucitar, a resucitar a la época antigua, es más que eso todavía. Es como rescatar el pensamiento propio, el razonamiento, pero actualizarlo. No es volver a repetir las mismas acontecimientos del pasado, sino rescatar el tema de la razón y este tema de la razón, ahora traerla a esta época moderna. A ver, el último, número 2. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El barroco. Del activismo y fanatismo, pero es también el tiempo de los grandes sistemas de Laines, se pronuncia Laines. El barroco. El barroco es una época donde surge bastante el arte, la pintura. Es una época espléndida, donde se construyen grandes templos majestuosos, aquellos que son un estilo, como es estilo barroco, ¿no? Es un estilo de que era bien saturado todo. Las decoraciones eran súper saturadas. Los ornamentos en los templos eran bien llenos, súper saturados. Es como cuando alguien sabe de decoración, dice, pues no satures con tanta cosa, ¿ves? Porque se mira muy lleno. Bueno, aquí era, mientras más, era mejor. Mientras más, mejor. Por eso los templos estaban llenos de imágenes, llenos de flores, pero hechos de madera, o mármol, qué sé yo, todo tallado. Es un arte espléndido. No, ustedes creo que no iban a historia del arte. No iban a clase. Historia del arte. Lástima. Es una época porque todo eso lo mira uno en historia del arte. La época de la contrarreforma. Híjole. Si había estado la reforma protestante, aquí viene, bueno, dicen los católicos que no se habla tanto de una contrarreforma, pero la verdad que sí fue como una manera de responder a la reforma protestante. Claro. Y aprendo, señores, Descartes y Leibniz. Descartes se le considera como el padre del racionalismo. Como se quería rescatar la razón de la época antigua, Descartes va a ser como, va a ser genial. No lo voy a decir ahorita porque después la vamos a ver. Vamos a ver, distinguida, lea la tercera. Ok. ¿Cuándo fue la Revolución Francesa? ¿En qué año? Revolución Francesa.
¿Cuál? 1789. Los que están en sociología lo tienen que aprender muy bien porque se nos ha insistido muchas veces. Es que es fácil, la Revolución Francesa es... Piensen, 1789, vamos número seguido, 789, solo pone 1000, pero esa es la Revolución Francesa, 1789. 1789. Empezamos con revoluciones. Es un desmadre que hay aquí en esta época. Tira y encoge. A ver, vamos a distinguido. ¿Qué? ¿Siglo qué? Sí, porque no, el siglo 5, la B es un de 5, pero este es un es un 10. De Fichte, de Schelling y Hegel. Oigan, cool, filosofía moderna, siglo XIX. Ahí estamos terminando la filosofía antigua, filosofía moderna, en el siglo XIX. Porque en el siglo XX comenzamos la filosofía por la época contemporánea. La filosofía de la actualidad. Vamos a ver, léala usted. Perfecto. Ok. Entonces, mire, aquí, como les digo, es bien cortito. Lo que digo, bueno, es que es cortito ahí. Aquí falta un montón de cuestiones. Yo le invitaría de que hay una página que a mí me gusta muchísimo de un filósofo que se llama Pensando Filosofía. Los que quieran seguir esa página es en YouTube. Ahí habla de una cantidad de temas y lo hace con un lenguaje bastante atractivo que se llama la atención, que dan ganas de seguir viendo. Y que él aborda bastantes temas de filosofía. Es un doctor en filosofía, ¿eh? Para el que esté interesado, así se llama la página. O si alguien está interesado, yo te la puedo compartir el enlace directo por el WhatsApp para que lo tenga. ¿Ah? Pensando Filosofía. Es el doctor... ¿cómo que se llama este doctor? El doctor... Ay, me olvidé el nombre. No me acuerdo. Pero se lo voy a compartir por el enlace por el grupo de WhatsApp. Bien, ahí terminaríamos. La otra semana venimos. La otra semana vendríamos entonces la primera hora, clase. Terminamos filosofía contemporánea. Y la segunda clase va a ser la evaluación. ¿Listo? Para que ya vengan bien preparados. A las 10 puntos, control de lectura. Me acuerdan, por favor, de armar esos grupos, porque a veces a mí se me olvida. Pero los grupos, la próxima semana. Más o menos ya tengo una idea, ya les dije cuánto más o menos tiene que hacer cada grupo, ¿no? Un grupo de 8 y otro grupo de 9. Bueno, yo creo que alguien ingresó tarde, me dice para pasar la lista de asistencia, están en Teams también. Así que para todos, buena semana. Gracias. Si falta alguien que le pase... Falta alguien que le pase lista de asistencia, me dicen, por favor. En Teams, no sé si alguien falta que le pase lista de asistencia. Si no, entonces estaría cerrando la grabación. Bueno, vamos a cerrar entonces. Creo que nadie falta. Es demasiado.